Son bonitos los dos y para variar son tan ricos que va a ser difícil terminar la materia en una clase, ¿verdad? Porque uno podría pensar, bueno, ¿cómo hablar de la penitencia es bonito? Al fin y al cabo se trata de pecados, que es la cosa más fea que existe sobre la faz de la tierra. Si un pecado venial es tan horroroso que Dios, que es misericordioso para con el hombre, lo castiga con el fuego del purgatorio. O sea, nosotros decimos una mentirijilla, un pecado venial, pero por ese pecado venial Dios nos condena al fuego del purgatorio si no reparamos aquí la pena de la que nos hacemos reos al cometerlo. O sea, imaginemos entonces lo que es un pecado, es una cosa horrible. Sin embargo, hay un aspecto muy bonito en la penitencia, y es la del alma que, dándose cuenta que ofendió a Dios, dándose cuenta de que rompió la belleza de la túnica bautismal cuando la recibió intacta y blanca, se arrepiente por eso y pide perdón. La persona dice, Dios mío, ¿yo qué hice con mi túnica? ¿Qué hice con lo que me diste? ¿Qué hice con todo el amor que me dedicaste? Y ahí el doctor Piño decía que esa era la parte bonita, el pulcrum del sacramento de la confesión o de la penitencia, que ha recibido varios nombres a lo largo de la historia. Y al final uno será el de la confesión, porque es una de las partes principales del sacramento, confesar los pecados. El de la penitencia, porque Dios exige una penitencia para reparar el pecado que se cometió. Y así otros diversos nombres a lo largo de la historia. Ahora, a veces escuchamos, no sé si han escuchado por ahí decir, eso de tener que confesarse con un hombre, esos son inventos de la iglesia, eso nunca fue así, ¿por qué voy a tener que confesar? Quien así dice muestra un desconocimiento muy grande de la historia. Porque, a ver, ¿quién se animaría aquí a decirme desde cuándo existe la costumbre, la necesidad del hombre de confesar sus pecados? Desde siempre. Desde que se comete el pecado original. Adán y Eva, cuando Dios los busca, ¿qué dicen? Dios los busca, ¿dónde estáis? ¿Comiste del árbol? Sí, fue por la culpa de Eva, ¿verdad? O sea, nos reconoció de aquella manera, no es que nos reconoció con mucha perfección, fue la culpa de la mujer que me diste, o sea, casi que fue tu culpa, ¿no? Porque si me hubieran dado a otra mujer, tal vez no hubiera pecado. Pero él reconoce que peca, y Eva también reconoce que peca. Y por eso son perdonados, y por eso se promete la redención. Pero tenemos un caso que es el siguiente, es Caín. ¿Qué has hecho con tu hermano? Yo no tengo nada que ver. A mí que me pides cuenta. Él no reconoce y no confiesa su pecado. Y por eso las maldiciones de Dios caen sobre él. Y alguien podría decir, bueno, entonces a partir de ahí, en lo que sería el pueblo elegido, continúan las confesiones. Pero ¿será que en otros pueblos existía la costumbre de confesar sus pecados? Además por ejemplo, en el pueblo judío, por ejemplo, tenemos en Grecia. En Grecia existía la costumbre de confesar sus pecados, al punto de que Marco Aurelio tuvo que confesarse al Hierofonte de las faltas que había cometido. Y eso es una cosa histórica. Y en Persia existían los pates o patets, no sé bien cuál es el acento, que eran confesiones en los que al sacerdote de su dios, que era Ormuzd, declinaban todos los pecados que habían cometido. ¿Y eso por qué? ¿Por qué en Grecia o en la Persia, en religiones que eran paganos, tenían dioses falsos y confesaban sus pecados? Santo Tomás explica que es de derecho natural que el hombre confiese sus pecados a Dios y pida perdón por ellos. Es decir, por su condición de criatura de Dios, el hombre tiene obligación de confesar a Dios sus pecados y pedir perdón por ellos. Entonces, es algo que se ve que nuestros primeros padres debieron ir pasando para la descendencia de ellos,
Y eso se explica que aún en los pueblos paganos que se apartaron de la verdadera religión, esa costumbre de alguna manera se mantuvo, como estamos viendo en esos ejemplos. En el Antiguo Testamento también se ve en varios pasajes de la Biblia cómo ellos, por ejemplo en el Levítico o en los Números, se pide que confiesen sus pecados. Entonces, por ejemplo, en el Número dice: el Señor dijo a Moisés, dice a los israelitas, si un hombre o una mujer causa un prejuicio cualquiera a su prójimo, haciéndose así culpable de una infidelidad para con el Señor, él confesará su culpa. En el libro de los Números. En el Levítico, aquel pues que fuera culpable de una de esas cosas, confesará aquello en que faltó. Y por el contexto del libro está en el capítulo 5, versículo 5, se ve que era una necesidad de confesarlo al sacerdote. Por tanto, ya existía entre los judíos esa costumbre de confesar sus pecados. Y hasta hoy, los judíos se confiesan a la hora de la muerte. Cuentan al sacerdote todos sus pecados. Por lo menos el que quiera morir bien de acuerdo a la ley de ellos. Y si vamos a ver en el Antiguo Testamento, son numerosos los casos en que se ve a alguien que comete un pecado, pide perdón y es perdonado. También encontramos, como por ejemplo el caso de David. David enseguida reconoce su pecado y es lo que lo hace diferente de Saúl. Saúl, cuando es acusado de no haber exterminado a los amalecitas, él no dice, yo pequé, pido perdón. No, el pueblo guardó lo mejor para ofrecerlo a Dios. El pueblo, o sea, yo no fui. Por eso se le quitó el reino, en cuanto que a David se le mantuvo. Porque Saúl no reconoció su pecado, y en cambio David sí. Y por eso que David confesó rápido su pecado, fue perdonado enseguida. Natán venía amenazando a David y le dice, tú has ofendido a Dios. Él dice, sí, pequé, perdóname mi pecado. Y dice, no te preocupes porque tu falta ya se perdonó. Hizo pacto por haber confesado y haber pedido perdón. Y el propio Acab, por ejemplo, Acab, cuando Elías le dice que va todos los castigos que va a recibir por todas las ofensas que ha hecho contra Dios, se vistió de penitencia, se colocó ceniza y Dios perdonó. A pesar de que él después iba a continuar pecando, porque Acab continuó pecando y murió mal. Pero en ese momento, ese pecado que había sido hecho, por la penitencia y el perdón que Acab pidió, fue perdonado. Tanto que le dijo Dios a Elías, dile entonces, no castigaré a Acab en vida, y sí a la casa de Acab después de que él fallezca. Lo reconoció de pecado. Por lo tanto vemos que cuando Cristo viene a la tierra, él se encuentra que ya existe la confesión de los pecados. No es una cosa nueva que él incluye. Él, ¿qué es lo que hace? Como el matrimonio. El matrimonio ya existía. En cuanto a ley natural, se constituía un matrimonio entre un hombre y una mujer que se unían con la finalidad para la cual tiene el matrimonio. Pero Dios, Cristo, la elevó a cualidad de sacramento. Igual con el sacramento de la penitencia. Una confesión que ya existía de las culpas, Dios la eleva a sacramento. Pero no se pueden disimular las faltas, hay que confesarlas todas. Por eso dice los proverbios, quien disimula sus faltas no ha de prosperar, quien las confiesa y las detesta obtiene misericordia. Bueno, ahora, ¿cuándo instituye Nuestra Señora el sacramento? ¿Quién se acordaría de algún pasaje del Nuevo Testamento de cuándo fue instituido el sacramento de la penitencia? Con los apóstoles, cuando les dijo, lo que permanece en la tierra te hará perdonado en el cielo. A ver, no fue ahí, no. En la del paralítico. Tampoco. Tampoco. La primera aparición después de la resurrección. Exactamente. Después de la resurrección, él le dijo, recibid el Espíritu Santo. A aquellos a quien perdonéis los pecados, les serán perdonados. Y a aquellos a quien se los retengáis, les serán retenidos. Porque hasta entonces, el propio nuestro Señor, él había perdonado los pecados, produciendo el efecto del sacramento de la penitencia. Como en la mujer adúltera, en la samaritana, en cuantos y cuantos que él perdonó.
Pero es a partir del bautismo, después que comienza a expandirse, después de su muerte, que ya se pueden aplicar el valor de la redención, que empieza a operar el valor de el sacramento de la penitencia. Y es muy bonito también dentro de la confesión que encontramos, antes de entrar propiamente en lo que constituye el centro del sacramento de la confesión o de la penitencia, un aspecto muy bonito del sacramento, que es el secreto de confesión, que el Señor decía que era un auténtico milagro. De cómo se explica que hombres frágiles como nosotros sean capaces hasta de dar la vida por no revelar el secreto de confesión, como ya ha ocurrido tantas veces en la historia, o estén dispuestos a pasar 20 años en una cárcel porque fueron acusados de un homicidio y se podrían defender si revelasen el secreto de confesión, pero como no lo pueden revelar, se quedan en la cárcel hasta que el asesino, viéndose a las puertas de la muerte, reconoce y dice: yo maté, y él no, y ahí sale de la cárcel. Y este secreto participa del sacramento, es un secreto sacramental. ¿Por qué? El sacramento, que es un signo visible de la gracia, porque es un signo visible del olvido que Dios tiene de nuestros pecados. Dios olvida nuestros pecados, y un signo visible de eso es el secreto de confesión. Ahora, ese poder de perdonar los pecados, los fariseos, ¿qué le dicen cuando cura al paralítico? Los pecados son perdonados. ¿Qué dicen los fariseos? ¿O qué piensan los fariseos? Es blasfemia. Solo Dios puede perdonar los pecados. Ahora, imaginémonos la misericordia que es que Dios conceda a los hombres el poder de perdonar los pecados que Él tiene. De manera que todos los sacerdotes pueden perdonaros en cualquier circunstancia, incluso en peligro, porque hay ciertos pecados como aborto, así, que se reservan para el obispo, para los penitenciarios. Pero en peligro de muerte, el sacerdote puede absolver absolutamente de todos los pecados que la persona ha cometido. Puede hacer un asesinato, un sacrilegio, haya matado a un papa, haya cometido, no sé, es imposible, creo, pero sin aborto, da igual. Todo lo que una persona haya podido hacer en su vida, en el momento de la muerte, el sacerdote lo puede perdonar. Y es en todas las edades, en todos los lugares. No es que hay que confesarse en la iglesia. No, es bonito confesarse en la iglesia, pero no es necesario. El lugar de la confesión puede ser cualquier lugar en el que sea necesario. Sí. Pero vamos a esos sacerdotes perdonar todos los pecados en un momento de muerte, ¿no? Y ir directamente al cielo. Están perdonados todos los pecados. No, es que con el pecado existen dos cosas: la culpa y la pena. Entonces, la culpa es perdonada, pero la pena solo parcialmente y dependiendo de la disposición de la persona. O sea, una persona que tiene contrición perfecta a la hora de la muerte se va al cielo sin necesidad de que un sacerdote la absuelva. Pero una persona que tiene la gracia de ser absuelto por un confesor, pero no recibió ni la bendición papal ni la extremaunción, pues la pena se le perdonará en tanto en cuanto sea perfecta la contrición que tiene. No. A ver, es lo siguiente. Lo que, según yo tenga, si yo cometo un pecado mortal y voy a morir, y yo pido la gracia de tener un dolor perfecto. ¿Qué es dolor perfecto? Lo que pasa es que eso vendría un poco más adelante, pero no importa. Un dolor perfecto es arrepentirme de haber ofendido a Dios por ser Él quien es. En la medida que mi arrepentimiento sea perfecto, como es un acto de caridad, la caridad dice cubre una multitud de pecados. Entonces, en la medida que mi amor a Dios sea grande como para obtener el perdón de los pecados, también obtengo el perdón de la pena. O sea, hay casos que se cuentan. Hay una mujer que, bueno, fue infiel al marido, mató al marido, creo, o mató por culpa de la infidelidad. El marido se suicidó, o sea, ella fue culpable del pecado de suicidio del esposo, pero además ella de desesperación acabó matando al niño que había tenido, y va a confesarse. Se confiesa y tiene un dolor tan perfecto de sus pecados que el de propio dolor de los pecados muere.
son varios casos en la historia en que del propio dolor el corazón no aguanta y muere la persona. Y ella después se aparece a un confesor y lo cuenta. Y ella ve, en lo que sería el juicio de Dios, que el sacerdote que la había confesado no era sacerdote. No era sacerdote, era un impostor. Pero que por la contrición perfecta que ella había tenido, se le había perdonado todos los pecados y toda la pena menos la que correspondía a la muerte de Dios. De tal manera que ella tuvo que pagar tantos años de purgatorio cuantos años había vivido allí. Pero el resto, todo se le perdonó. ¿Por qué? Porque su amor a Dios y su arrepentimiento fue tan grande que Dios lo toma y borra una multitud de pecados. Entonces, ella no se confesó con ningún sacerdote, porque el sacerdote no era sacerdote, era un impostor. Pero la contrición de los pecados, el dolor tan grande que tuvo, hizo que esos pecados se borraran. Esto a veces lo podría explicar mejor que Santa María, el padre de los Pablo y el padre de José Francisco aquí presente, ¿verdad? Ahora, resulta que si la persona va a confesarse, pero el dolor no es tan grande, vamos a suponer, yo me confieso ahora, después que termine la reunión, confieso, salgo por la puerta y muero, me da un infarto. Si el dolor no fue tan grande, si mi amor a Dios no fue tan grande como el de esa señora, mis pecados están todos perdonados, pero no apaga la pena. Esa pena se apaga o por la caridad o por la penitencia, donde todas las enfermedades, todo lo que nos viene, puede apagar esa pena del purgatorio. Pero si no tenemos esa contrición perfecta, aunque me acabe de confesar, no voy directo al cielo. Porque esa pena, que el pecado deja en el alma como unos residuos, como unas reliquias. Deja el alma, es como si un mantel que está todo sucio, uno lo mete en la lavadora, pero quedan todavía aquellas sombras, no sale blanco, ¿cierto? Tiene que purgarse de alguna manera. El amor hace que el mantel quede blanco de nuevo. Pero el sacramento, una parte dependiendo del amor a Dios con que uno se confesó. Por eso es tan importante, en una confesión es más importante preparar y mover el sentimiento a contrición que un examen de conciencia. Por ejemplo, Fray Luis de Granada decía que él recomendaba que fuera mitad y mitad. O sea, si yo dedico 5 minutos a hacer un examen de conciencia, otros 5 a tener dolor de esos pecados. Porque es el dolor, y en la medida del dolor, que se me va a perdonar el pecado y la culpa. Y los jesuitas también hablan de eso, imagino, los padres deben saber eso. Es tan importante el examen, como el examen, el dolor. Más aún el dolor que el examen. No sé si era Santa Gertrudis o Santa Margarita María de la Costa, estaba una vez muy afanosa haciendo el examen de conciencia y no quería dejar ningún pecado atrás. Y el Señor le dijo, no te preocupes tanto, no te quedes tan con la torcida, digamos, de querer hacerlo todo. Lo que me basta es el amor y la contrición con que te lo confieses. El resto yo lo asumo. Claro, no es que por eso uno no va a hacer examen de conciencia. La persona no puede tener certeza de que lo ha hecho. Pero sí puede, por ejemplo, si una persona se ve a la hora de la muerte y le dice a nuestro Señor, Dios mío, yo querría tener una contrición perfecta y querría estar arrepentida por amor, eso de ahí, ese deseo, Dios lo toma. Dios lo toma como un, por lo menos, bueno, eso escuché yo en Brasil, como una contrición perfecta. Porque es el deseo de querer arrepentirse por amor a Dios. Pero certeza absoluta no podemos tener, por eso es mucho más recomendable recibir la confesión. Por ejemplo, la indulgencia, es decir, el pecado, aún así siendo absuelto, queda, es decir, queda una excepción, ¿no? Sí. La indulgencia Apaga. Sí, la indulgencia plenaria, ¿qué haría? Pues la indulgencia plenaria hace el mismo efecto que una contrición perfecta. Le borra a usted usted da sus cuentas con Dios, siempre y cuando
usted no tenga apego ni siquiera al pecado venial. O sea, para ganar una indulgencia plenaria no solamente hay, por hacer media hora de adoración al Santísimo, se hace indulgencia plenaria. Pero si yo voy a la adoración al Santísimo, hago la media hora de adoración, cumplo todas las condiciones, pero yo no tengo ningún propósito de salir de mis pecados veniales, yo no gano indulgencia plenaria. Porque tengo afecto al pecado. Y una vez que yo tengo afecto al pecado, no se nos paga la pena. Pero mire, si no la gana plenaria, la ganará parcial. Sabe que había, no sé si fue Santa Teresa u otra religiosa, que vio el alma de una religiosa muy tibia, que al día siguiente de morir se iba al cielo. Y dijo, pero ¿cómo es posible? Pero si esta monja rompía el silencio a toda hora, esta monja llegaba tarde a las oraciones, ¿cómo es posible que al día siguiente se haya ido al cielo? Y nuestro Señor le dijo, porque ella supo aprovecharse de las indulgencias. No, es verdad. Es que si usted va a ver, hay muchas cosas por las cuales se ganan indulgencias. Solo que muchas veces ni nos damos cuenta ni tenemos intención de ganarlo. Pero una cosa, si esa monja no respetaba el silencio, no era fiel a la regla, tenía apego al pecado venial. Sí, claro, por eso tal vez nunca gana indulgencia plenaria y pasó un día en el purgatorio. Pero un día es mucho. Son las indulgencias. Hay indulgencias plenarias y hay indulgencias parciales. Por ejemplo, yo no sé si es costumbre seguir en Roma, don José, pero una cosa que cuenta aquí, que la penitencia, la persona se ve libre de la esclavitud al demonio. Y en Roma, cuando un esclavo tenía la libertad, existía la costumbre, en el acto de que le daban la libertad, de darle los últimos latigazos, como diciendo, a partir de ahora ya nadie tiene el derecho a darle un latigazo. Entonces los penitenciarios en Roma tenían la potestad de, cuando había confesiones, mucha gente se confesaba, después se asomaban con una vara, como para dar un latigazo, y daban en las cabezas de los penitentes, diciendo, acabó la esclavitud que tenían el demonio. Este es el símbolo de que acabó. ¿Y quién recibía el golpe de un penitenciario menor? Ganaba 300 días de indulgencia. Quien ganaba el golpe de un penitenciario mayor ganaba 7 años de indulgencia. Es decir, hay muchas cosas en nuestra vida diaria por las cuales podríamos ganar indulgencia y vernos libres de las penas del purgatorio. Aparte de que tenemos un medio que apaga todos los pecados, que es el santo sacrificio de la misa, el santo sacrificio de la cruz. El otro día una terciaria, Belén, me gustaba, no sé si era Santa Gertrudis o una religiosa que había rezado todos los días ofreciendo la preciosísima sangre de nuestro Señor y todos los méritos de su pasión y muerte en reparación, no me acuerdo la fórmula exacta, pero eran 3 fórmulas, por los pecados de pensamiento y palabra, de obra y de omisión. La señora no pasó por el purgatorio. Todos los días ella ofrecía en reparación por sus pecados el santo sacrificio de la cruz, toda la preciosísima sangre derramada por el Señor purgatorio. Ojo, tampoco van a decir, entonces voy a ofrecer todos los días y va a llevar, porque Dios no se ríe nada, ¿no? Pero, evidentemente, una persona con piedad que está queriendo reparar el pecado hecho a Dios por medio del cuerpo de Cristo, significa que tiene un deseo de salir de ese estado. Y Dios lo lleva en cuenta. En definitiva, a Dios no le engaña a nadie. Él sabe perfectamente. Sí. No, él no le engaña a uno. No es que habrá hecho, no ha hecho, dejó de hacer. Bueno, ahí podríamos hablar de las diferentes ventajas de la confesión. Pasa que yo creo que se nos va el tiempo. Y aparte de perdonar los pecados, librar de la esclavitud, hay uno que se alcanza la santidad. Una vez San Francisco de Sales fue un hombre a confesarse con él y era una confesión muy grande, de pecados graves. Y entonces San Francisco de Sales, al despedirse, le dio una despedida toda amable. Que Dios te bendiga, no sabe qué alegría tengo. Dice, bueno, usted dice eso para que me consuelo, porque ¿cómo puede usted querer a un pecador tan miserable como yo? ¿Cómo puede tener
dice, si yo te considerase un pecador, sería un fariseo, porque después del sacramento de la confesión, tu alma queda blanca como la nieve, más limpia que Naamán al salir del Jordán. Por tanto, la confesión aumenta la gracia y proporciona la santidad. Y ahí en un libro encontré unas ventajas que nunca había pensado, son las ventajas sociales del sacramento de la confesión. Hasta para la vida social, eso los gobernantes deberían de aplicarlo. No, sabe que cuando Carlos V fue de visita a Alemania, los ministros protestantes de Nuremberg fueron a visitarlo y le pidieron que instituyera la confesión secreta en la región de ellos. Porque desde que había desaparecido la costumbre de la confesión, se habían incrementado los crímenes contra la justicia y contra otras virtudes de una manera como nunca habían visto antes. Entonces fueron a pedirle a Carlos V que reinstituyera la confesión secreta. Y los ministros protestantes de Estrasburgo hicieron exactamente la misma cosa. Porque vieron todo lo... Porque cuando un ladrón roba y se va a confesar, tiene que devolver el dinero que robó. Si uno le robó la fama al otro y se va a confesar, tiene que devolver la fama. Por ejemplo, el caso de personas, cuéntame en el libro, no me acuerdo los nombres ni los lugares, pero un señor que fue acusado por un falso testimonio de un hombre de haber robado algo y es condenado. Y después de 2 años en prisión, este señor va a confesarse y el sacerdote le dice que bueno, que tiene que restituir la fama a quien se la robó. El otro fue liberado. ¿Por qué? Porque existía el sacramento de la confesión. Y en la confesión se le pide. Entonces, el número de crímenes aumentó considerablemente en los lugares protestantes después que se eliminó. Y lo vemos hoy en día. Tolkien incluso decía una vez que él fue a una prisión, tenía discernimiento de los espíritus y él veía las caras. ¿Cuál es la diferencia entre estos que están aquí dentro y los que están fuera? Es que los que están fuera alguna vez en su vida hicieron examen de conciencia. Los que están dentro nunca lo hicieron. Por eso están dentro. Por eso cayeron más bajo. Porque jamás se pasaron a pensar que lo cambiaron en su vida. Ahora vamos a ver. La materia del sacramento de la penitencia son los actos internos de la persona que se confiesa y la absolución del sacerdote. Es necesario tanto los actos del penitente cuanto la absolución. Si falta uno u otro, no hay confesión. Ahora, ¿cuáles son los actos del penitente que se necesitan para una buena confesión? Son 3. Alguien dirá, no, pero yo toda la vida en el catecismo me enseñaron que eran 5. Examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de la enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Pero actos esenciales son 3, que serían la confesión, solo que a su vez la confesión, para estar bien hecha, exige un examen de conciencia. Porque quien no se para a pensar en sus pecados, ¿cómo va a confesar lo que tiene que confesar? Sobre todo si llevan tiempo sin confesar. La contrición, que exige un propósito de la enmienda. Y si no es como... Hubo un caso, nos contó un sacerdote de Colombia, que una vez estaba teniendo confesiones y llega el señor y le dice, padre, yo vengo a confesarme porque voy a matar a un hombre, pero si me muero no quiero condenarme. Y era un sicario, que allá en algunos países es como, hay fontaneros, hay carpinteros y hay sicarios, es una profesión. Y él le dijo, lo siento, pero no te puedo dar la absolución, porque para que haya una absolución tú tienes que tener arrepentimiento de tus pecados y para eso, claro, un propósito de la enmienda, pero si tú me dices que vas a matar al hombre, pues no te puedo dar la absolución. Y ahí dijo, entonces me da una bendición, por favor, para que todo me vaya bien. Y no es chiste, es un acto real, Parece que hay algunos sicarios que se ponen el escapulario de la Virgen del Carmen en la muñeca para tener buena puntería.
y otro en el tobillo para salir corriendo. ¿Eh? La Virgen del Carmen es la patrona de los caballos. Anda. Porque es de los marineros. Sí, aquí sí. Ay, Dios. Pero en esos países, es verdad, hay una confusión muy grande, pero no vamos a desviarnos por ahí porque si no se nos va el tema. La cosa es esa. Ese señor no podía, él confesó su pecado. Por supuesto no necesitaba ser muy conciso, podría matar en el momento, pero no tenía ningún arrepentimiento ni propósito, por tanto. Entonces no podía haber confesión. Y la contrición, que viene del latín conterere, significa destrozar o triturar. Es decir, es cuando el alma se duele hasta triturarse, por eso que a veces puede causar incluso la muerte. En una predicación de San Vicente Ferrer también ocurrió, le estaba predicando contra los pecados y sobre el amor de Dios, etc. Y una señora de muy mala vida, allí mismo, murió. Y todo el mundo se quedó preocupado porque no había recibido los sacramentos. San Vicente Ferrer dijo, no se preocupen, porque ella tuvo un dolor perfecto y ya está en el cielo. Y se oyó una voz que dijo, no recen por ella, más bien encomiéndese a ella, porque ya está en la gloria. Contrición perfecta. ¿Por qué? Porque tritura a la persona. Hay gente que no, que tiene contrición perfecta y no se muere. No es necesario morirse para que sea perfecta. Pero puede llegar a producir la muerte. Y entonces el alma tiene que detestar el pecado. Es decir, yo no puedo ir a confesarme, que a veces caemos o podemos caer, bueno, yo voy con mi listilla de pecados, ¿no? Y bueno, si yo no detesto mi pecado, si yo no estoy dispuesta a mudar de vida, no me sirve de nada. Puedo decir todos mis pecados, hasta los que no cometí, pero no me sirve de nada porque tiene que haber detestar el pecado de corazón. Eso no quiere decir que la persona no caiga otra vez. Señor Tomillo contaba siempre un caso de un escritor francés que visitando Roma, detrás de una iglesia, encontró una piedra en la que había sido, en que un pecador había ido escribiendo, hoy pequé, cometí tal pecado, me confesé. Al día siguiente, hoy volví a pecar, peor que ayer, me confesé. Y no es que no estuviera arrepentido, pero el hombre recaía continuamente. Fueron años. Y en la piedra estaba escrita la historia de la conversión, hasta que él dijo, por fin no pequé más. Bueno, llevo un año sin pecar más. Y este escritor francés decía que si esta piedra estuviera salpicada por sangre de los mártires, él no la veneraría con más fervor de lo que la veneraba, de ver el sangre del alma de una persona que había estado luchando contra un defecto durante años hasta que lo había podido vencer. En el fondo, el acto de humildad que se practica en la confesión es un acto que puede ser heroico, mucho más heroico como puede ser un acto de cualquier otra virtud, el hecho de confesar los pecados. Ahora, para que la confesión sea válida, uno tiene que ser entera, es decir, uno tiene que confesar todos los pecados mortales que cometió. Porque si se calla uno, no es perdonado ninguno. Y la confesión, dependiendo un poco de las disposiciones y del conocimiento de la persona, puede ser nula o sacrílega. Con lo que añade otro pecado al pecado. Y un pecado mucho más grave. Entonces, y tiene que procurarse dar con los agravantes, no tanto buscándose las disculpas. Decir, mire, no, yo es que sí, me enfadé, me enojé, falté a la caridad, pero claro, es que con el genio que Dios me dio y después esta persona insoportable que me puso al lado, no, un momento, ¿usted pecó o no pecó? ¿Usted ha venido a acusarse o a excusarse? La persona tiene que ser íntegra, tiene que ser, a la hora de confesar todos los pecados. Y tiene que haber un arrepentimiento sobrenatural, que eso lo produce la gracia, para restaurar las cosas del pecado. Perdona, ¿Sí? que habías dicho que eran 3 actos esenciales, confesión, contrición y el otro... Satisfacción o penitencia. Vale. Bueno, ahí la contrición, estábamos hablando, existe la contrición perfecta y la contrición imperfecta, que se llama también atrición.
La contrición imperfecta es cuando yo me arrepiento de mis pecados por temor del infierno. Entonces yo sé que estoy en pecado mortal y que si me muero hoy, me voy al infierno. Entonces yo me confieso por ese dolor, me duele haber cometido el pecado y me arrepiento porque no quiero irme al infierno. Eso es dolor de atrición o contrición imperfecta, pero es válida para recibir la absolución. No perdona de por sí el pecado, pero para recibir el sacramento sí. Y la contrición perfecta es aquella en que por amor a Dios yo veo lo mal que me porté con Él y por amor a Él me arrepiento de haber pecado, como hicimos, por ser vos quien soy, bondad infinita. Cuando el pecador se arrepiente por ser Dios quien es, ahí es contrición perfecta. Y decir, perdona todos los pecados. Y se mata la oración del enfermo. Bueno, la satisfacción o penitencia debe ser lo que el confesor mande, ¿no? Hay que cumplirlo. Y el propósito de enmienda es una cosa que también a veces se le hace poco caso en la confesión. Y el propósito de enmienda tiene que ser un propósito concreto y serio, no puede ser una cosa genérica. Es decir, yo sé que soy muy goloso y cada vez que paso por una pastelería me compro un kilo de dulces y me lo tomo y por gula, sin hambre, yo voy a confesar de que cometí gula, pero yo tengo que hacer el propósito de no pasar por delante de esa pastelería. Porque si no, no es serio. Es decir, yo voy a seguir pasando todos los días por allí para seguir todos los días comiéndome el chocolate, pues no estoy haciendo un propósito serio. No voy a hacer el propósito de nunca más pecar de gula, no. El caso concreto que me llevó a pecar de gula fue este. Y cada vez que hago esto me lleva a lo mismo, entonces tengo que hacer el propósito. ¿Y hasta dónde debe llegar? Padre Muñana o algo así cuenta unos casos impresionantes de un prisionero que había sido condenado a cadena perpetua, pero él se arrepiente y lleva una vida tan ejemplar en la prisión que le dicen que puede salir. Le dice no, porque si yo salgo voy a caer en otra peor de la que estoy, déjenme en la cárcel. Porque hasta allá tiene que llegar el propósito. Es decir, yo tengo que estar dispuesta a renunciar a todo que me lleva a pecar. Pero en concreto, si no, la confesión tampoco es válida. Claro que eso existe ya en el alma normalmente de quien va a confesarse, existe ese propósito. Pero tiene que ser concreto. Bueno, sobre la unción de los enfermos quedan 5 minutos. Así como el pecado, la confirmación perfecciona el bautismo, porque el bautismo nos da la vida en estado como de infancia y la confirmación nos hace ya adultos, soldados, y nos perfecciona las virtudes y los dones. La unción de los enfermos en cierta manera perfecciona el sacramento de la penitencia, porque la unción de los enfermos no solo perdona los pecados, sino que apaga las reliquias del pecado, los residuos que quedan en el alma. Y el sacramento de la penitencia devuelve la gracia, es decir, todas las gracias que uno tenía hasta que se confiesa le son devueltas y las perdió con un pecado mortal y con un incremento por la confesión que la persona hizo. En la unción de los enfermos y la disposición del alma que la recibe es buena, no es superficial, digamos, la persona no solo le devuelve las gracias que había adquirido con los méritos hasta ese momento, sino que le recompone en el alma la inocencia bautismal y le da todas las gracias que él hubiera recibido si hubiera sido fiel a todas las gracias que Dios le había dado. No sé si está claro. Cuando nosotros cometemos un pecado venial, nosotros no solamente estamos ofendiendo a Dios, sino que nos estamos privando de una gracia, y es posible que ese pecado sea puerta de otros pecados
que nos cortan varias gracias. Pero vamos a suponer que Dios me hubiera querido dar, vamos a poner en matemáticas, porque el tiempo se nos va, Dios me hubiera querido dar 100 gracias en toda mi vida. Pero por mis infidelidades, Dios solamente me acaba dando 50. La unción no es que me recompone los méritos de esas 50 que Dios me dio. Es que me recompone las gracias como si yo hubiera recibido las 100 gracias que Dios me querría dar, pero que yo impedí que me diera. No sé si está claro. Sí. O sea, es una super excelencia del sacramento de la penitencia, porque lo lleva hasta los más extremos límites. Y por tanto, si la persona lo recibe con dolor de sus pecados, apaga la pena del purgatorio y se va derecha al cielo. Entonces, una Santa Teresita que nunca jamás cometió un pecado mortal, y una Santa María Magdalena, si recibiendo, por ejemplo, el sacramento de la extremaunción, van a alcanzar la misma plenitud de gracias, no la misma, en cuanto a cada una de vocación. Si ella tenía la vocación de dedal, va a llenar el dedal. Si tenía la vocación de vaso, va a llenar el vaso. Pero cada una de ellas va a alcanzar la plenitud de su vocación, sea por el vía de la inocencia o sea por la vía de la penitencia, en la extremaunción. Por eso, y después la penitencia le da a uno fuerza para combatir el pecado. Por eso es bueno confesarse con frecuencia. Porque cuando yo me acuso de un pecado de pereza, no solamente me perdona el pecado, sino que la gracia del sacramento me da fuerza para combatir el vicio de la pereza. En la extrema unción, o unción de los enfermos, la gracia me da la fortaleza para combatir el último combate, que es el más penoso, porque el demonio sabe que es la última oportunidad que tiene para condenar. Entonces, si a esa hora la gracia me fortalece, el sacramento fortalece el alma para ese combate. Pero además puede devolver la salud del cuerpo, y muchas veces no la devuelve porque los familiares esperan demasiado tarde para darlo. Entonces ya ¿qué hace el sacramento? El sacramento de la unción fortalece el cuerpo para que se recupere de la enfermedad. ¿Ya? Pero si ya está a la vera de la muerte, no es que hace el milagro de darlo. Puede haber milagro, pero no es lo común. Lo común es que él fortalece el cuerpo para que se recupere. A tal punto que Santa Bernardina, cuando estaba muy grave, no quería más recibir el sacramento de la extremaunción. Lo había recibido varias veces. ¿Sabe por qué? Porque ella cada vez que recibía la extremaunción se mejoraba. Y ella lo que quería ir al cielo para ver a la Virgen. Entonces no quería, le costaba recibir el sacramento de la extremaunción porque se quería morir. Imagínense. O sea, y hay muchísimos casos de personas que estaban desahuciados y después de recibir la extremaunción se han curado. Y se han recuperado de una manera increíble. Entonces cuando oímos decir a alguien, no quiero que solo, cuando pierdan los sentidos para que no se entere o se lleve el susto, es absurdo, porque no solamente le priva del auxilio que ella necesita para la lucha de la vida y muerte, pero además le priva de la posibilidad de curarse de la enfermedad. Porque en la carta de Santiago, y ya con eso terminamos, aunque habría mucho más que decir, él dice, está alguien enfermo, dice Santiago, llame a los sacerdotes de la iglesia y que éstes hagan oración sobre él, ungiéndolo con óleo en nombre del Señor. La oración de la fe salvará al enfermo y el Señor lo restablecerá. La salud. Si él cometió pecados, le serán perdonados. Porque entre muchos católicos es muy desconocido lo que es el sacramento de la unción de los enfermos. Surgió cuando yo decir que restituía la inocencia bautismal y todas las gracias, decía qué pena, porque cuando uno se va a operar, puede hoy en día poder recibir la extremaunción, porque hay peligro con anestesia o la operación morirse, puede llegar a recibir la extremaunción. Pues podía recibir la extremaunción cuando me operé de tal cosa, tal otra. ¿Sabe lo que es que le restituya la inocencia bautismal?
Sí. Lo que sí, solo se puede recibir. Bueno, hoy en día creo que a partir de los 60 años. Con mi padre, sacerdote, porque a todos los que acompañamos a los enfermos, estaban enfermos. Y el sacerdote nos dijo que si realmente el que sintiera que estaba enfermo, que podía recibir el sacramento. Y a mí, por ejemplo, me lo dieron. Ahí los padres pueden decir. Yo lo que había oído decir es que la persona tiene que estar enfermo de gravedad. Más de 65 años. Más de 65. 65. 65 años. Y O en peligro Los 65 años es lo mismo, ¿no? Cada año. la extremaunción tiene, así como la absolución de la confesión, tiene que ser el sacerdote, el ministro, no puede ser solo el bautismo que lo puede dar un cristiano. ¿Hay una diferencia entre la unción de enfermo y la extremaunción? Es lo mismo, fueron diferentes nombres que recibieron. Al principio era unción de los enfermos, en la Edad Media se llegó a usar mucho la extrema, otros llamaban el óleo santo, hubo varios nombres la extremaunción. Hoy en día se llama más unción de los enfermos porque dice más realmente respecto a lo que se refiere al sacramento, porque como vemos en la carta de Santiago dice si hay un enfermo, si no necesita estar para morirse mañana recibir el sacramento. Enseguida que la persona tiene una enfermedad grave, de muerte, la persona puede recibir la extremaunción. Si esa persona se mejora, pero después recae otra vez y queda grave, puede volver a recibir la extremaunción otra vez. Vale. Y tenemos obligación grave de pedirla en caso de enfermedad y de proporcionarse a un enfermo en caso de enfermedad. Claro, ahí depende de la cercanía con el enfermo, la obligación será mayor o menor, pero es pecado grave. Si una persona impide que otra reciba el sacramento de la extremaunción, comete pecado grave. El sacerdote comete pecado grave. Padre. Si el sacerdote se niega a hablarlo. Bueno, si ya la recibió, no hay que preocuparse más. Sí, bueno, pero de mala gana o buena gana, ahí no importa, el sacramento es válido. Mire, Dios permite las cosas así. Sí, ahí lo tiene. Sí, nada, ya sobre tirando de nombre. Bueno, ahí Dios sabrá. Sé que de por sí el sacerdote comete falta grave si niega el sacramento. Ahí ya. Sí, bueno, termino porque